Bien, en la clase anterior estuvimos viendo el pasado y el presente de los verbos lamed hey. Entiéndase que llamamos lamed hey aquellos cuya tercera radical, como en esta tabla, terminan en la letra hey, pero que también se les puede llamar lamed bat yud, porque esta letra hey se convierte en una yud, como lo hemos visto aquí en este caso, que desaparece la letra hey y se aparece una yud de la nada y queda en la conjugación. Habíamos hablado también de la debilidad de los verbos, ¿se acuerdan? De los verbos regulares y los irregulares. Hemos empezado por los irregulares porque son los más difíciles de aprender, son muy variados. Y pues ya luego veremos los regulares, que son más estándar, y ya pues todo lo demás que viene a continuación. Pero quiero rescatar también lo que hemos dicho desde que empezamos a estudiar los verbos, y es que tienen que tener ustedes muy claro los prefijos del futuro con los sufijos a los que haya lugar en el plural y los sufijos del pasado, que eso es determinante. Ustedes debe ser que si ven una terminación como tem, ya saben que eso por definición es pasado, a menos que lo estés leyendo con acento de futuro y ya ahí cambia un poco la cosa. Pero ya de entrada esto es pasado, esto también, pasado, la U, etcétera. Son cosas que así a primera vista ya ustedes deben determinar. Este ta, esta terminación ta, también son claros indicios de que estamos hablando de un verbo conjugado en perfectivo. En esta clase de hoy vamos a ver entonces lo que se llama el futuro, lo que se le ha llamado convencionalmente futuro, pero en hebreo es más preciso decir yiktol, que no significa futuro. Yiktol simplemente significa verbo conjugado en un modo no terminado de la acción. Así, eso es lo que se llama yiktol. Vamos a ver el imperativo y el infinitivo de estos verbos lamed bat yud o 3G o lamed he. Bien, cuando se trata de estudiar estos tres temas, en hebreo resultan interconectados, dado que poseen un hilo conductor en la secuencia vocálica. Para ello empezaremos viendo el yiktol, que es el aspecto no terminado de la acción, asociado normalmente a futuro. Ejemplo, aquí tenemos, el mismo verbo baná, que es edificar, que lo hemos tomado como paradigma, y vemos que efectivamente vamos a seguir añadiendo los mismos prefijos que ya conocemos. Voy a tratar de poner estas letras un poco más grandes, permítame, allí, que se aprecie mejor la imagen. Vamos a ver si me deja agrandarlo un poco más. Sí, vamos a dejarlo de ese tamaño. Permítame un segundo, que este mouse, no sé qué es lo que ocurre, que se pone delicado y no quiere responder. No sé si es la pila o algo más, que le he cambiado la pila y igual no responde. Bien, entonces aquí tenemos los mismos prefijos del yiktol, que es la alef, la tav, la yud en el singular, y la nun, la tav y la yud en el plural. ¿Qué pasa? Que hemos visto pues que hay algunos pronombres, como el femenino singular, tú femenino, o como el caso ya del ustedes y de las demás pronombres de ahí para abajo, que también reciben sufijos. Pero, ¿cuál es la estructura básica? Fíjense que aquí hemos visto e y e, evne, divne. De aquí en adelante, después de la alef con e, las demás vocales van a ser i. Y ahorita les voy a hacer una comparación, y eso ustedes lo tienen que ir haciendo también, de la diferencia de cómo se conjuga un verbo hueco, que ya lo vimos en el módulo anterior, y de estos verbos. Así que permítame, por favor. Vamos a leer esta tabla y hacemos la comparación. Evne, tivne, tivni, yivne, tivne, nivne, tivnu, tivneina, yivnu, tivneina. Ahí está, ¿cierto? Fácil. Sabemos que va a empezar con e cuando es yo, y de ahí en adelante todos van a llevar i, sin excepción. Ya luego veremos otros casos complejos, pero esto es un verbo típico, ¿no? Y ahí tenemos automáticamente establecido esta conjugación, ¿ok? Vamos a ver que este mouse se está poniendo pesado. Y le he cambiado la batería y no sé, porque es inalámbrico, ¿no? Bueno,
Analicen muy bien la conjugación del verbo, mientras que reparo esto acá. Ok, vamos a ver. Ahí vamos. Ahora voy a mostrarles una comparativa entre un verbo hueco de este verbo que estamos viendo aquí. Vaya, me está dando complicación este mouse. No sé qué le pasa, que se pone a no responder. Ya le he cambiado las baterías por otras y tampoco es tema de batería, así que me va a tocar cambiarlo. Vamos a ver. O comprarme uno que sea con alambre para evitar problemas. Bueno, voy entonces a ponerle la conjugación. Por ejemplo, aquí tendríamos, vamos a poner el hebreo acá. El verbo que hemos escogido, vamos a coger el verbo sar. Entonces, fíjense que al conjugar este verbo tendríamos asur, ¿cierto? Yo me apartaré, pero si yo cojo el verbo baná, la conjugación va a ser distinta. Miren que en este caso pues se conserva la E en el singular. Ya si vamos al plural, por ejemplo, nasur, nosotros nos apartaremos. En el plural de este queda, digamos, nivne, ¿cierto? Fíjense ustedes, ahí está la diferencia. Ahora les voy a poner las vocales. Entonces, en términos de vocales, aquí tenemos sar. Permítame un segundo. Tendríamos sar. Está en castellano, sar. Bueno, no la pone donde debería ir. Bueno, vamos a ver. Sar. Aquí tendríamos asur, que sería yo me apartaré. Aquí tendríamos baná, el verbo, la raíz de partida. Y aquí tendríamos entonces evne. Fíjense que esa shba que estamos colocando en la letra Bates es una shba que cierra sílaba, por eso no se pronuncia. ¿Ok? Ahí le estoy tratando de colorear, pero no sé por qué no agarra el color. No sé si es que hay que ponérselo después de que ya se coloreó todo. Evne. ¿Ok? Vamos a ponerle otro color aquí. Color azul. Ahí. Vamos a ver afuera si podemos. Ahí. Evne, ¿verdad? Tenemos la conjugación en el futuro. Sar, azur, baná, evne. Ya vemos entonces cómo está cambiando la conjugación de una raíz a otra. Y eso tenemos que ir asimilándolo. Tenemos que saber qué tipo de raíz tenemos enfrente y cómo se va a conjugar. Voy a poner otro ejemplo aquí para que lo veamos. Tendríamos la raíz, digamos, rats, que es correr. El futuro sería tarutsu, ¿de acuerdo? Tarutsu. Ahí vamos a ponerle las vocales. Vamos a ver. Ta. Vamos a ver. Tarutsu. Tarutsu. De la raíz que es rats. Vamos a ver. Rats. Ahí. Ahora, si yo tomo un verbo como el verbo bazá. Vamos a ver, verbo bazá. Ahí se me funda gesh. Permítame. Estos sistemas todavía se complican con el hebreo, ¿ah? Me quedo sorprendido que todavía les cuesta trabajo asimilar el proceso de escritura en hebreo. Ahí va. Bazá. Entonces, vamos a ponerle las vocales. Dagesh, kamatz y la otra kamatz. Ahí. Kamatz. Ok. Ahora, si yo quiero conjugar esa raíz bazá en el futuro, tengo que hacer lo mismo. Prefijo la raíz como tal y tengo que ponerle la terminación propia de esta raíz que hemos hablado y de ese sufijo de la persona. Sería tiv, perdón, a ver, tivzu, tivzu. Una cosa entonces es la conjugación de este verbo tarutsu y otra cosa es la conjugación del verbo bazá, que sería tivzu. Piensen ustedes, ya son dos conjugaciones que hemos aprendido. Pero acuérdense que en los casos de los verbos huecos vimos tres modelos de conjugación. Vimos el de la vocal temática con O, vocal temática con U y vocal temática con I. Ya eso tiene que estar ahí creado un búnker especial con esa lista de verbos. Ahora estamos viendo otros verbos que son los lamed hei y vemos que tienen su propia conjugación aparte muy distinta. Aquí la tenemos en pantalla. Voy a leerla de nuevo entonces. Evne, tivne, tivni, jivne, tivne,
nivne, tivnu, tivneina, yivnu, tivneina. Bien, ahí está. Ahora, en cuanto al imperativo, podemos partir del yictol, ¿verdad? Por ejemplo, tivne, tú edificarás. Y para decir el imperativo, oye, tú edifica, sería bené. Le quitamos el prefijo de la ti y nos quedamos con ne y le cambiamos la vocal de segol a tseire. ¿Sí lo estamos notando allí? Entonces lo mismo pasa con el femenino. El futuro yictol es tivni y le quitamos el ti y nos queda ni. Vení, 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 edifica. Se está diciendo a una mujer en singular. Ahora el futuro tivnu queda el imperativo nu. Ahí está, nu. Y el futuro tivneina da el infinitivo beneina. Facilísimo, ¿no? Entonces ahorita lo que tenemos que nosotros empezar a hacer es practicar con oraciones, porque de pronto en la vida cotidiana lo que más hacemos es dar órdenes o hacer solicitudes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que de esta lista de verbos, yo les había dicho pues que seleccionaran y construyeran oraciones. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en estos momentos. Yo voy a tener que asignarles a ustedes en un ejercicio aquí en clase 2 verbos a cada una y que ustedes allí en vivo construyan una oración. Si les hace falta conocer una palabra, pregúntenmela que yo se las digo, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes construyan allí esas oraciones o que juntos por lo menos la vayamos construyendo, ¿verdad? Vamos a empezar, por ejemplo, en orden. Vamos con los primeros 2 verbos, bazá y bajá. Él despreció y él lloró. Si yo quisiera decir, él menospreció o él despreció la primogenitura. La palabra primogenitura en hebreo se dice bejorá. Entonces lo más fácil sería hu bazá et abejorá. ¿Ok? Hu bazá et abejorá. Voy a compartir pantalla de tablero, de pizarra, para construir esa oración. Vamos a escribirla aquí juntos inicialmente y ustedes ya luego van a hacerlo. Sería hu bazá et abejorá. Acuérdense que esta partícula et es el complemento directo y se usa cuando el sustantivo tiene artículo, que es la letra hey. El sustantivo acá es la palabra bejorá, que es primogenitura, es decir, más exactamente en hebreo, primacía en la herencia. Primacía en la herencia. Bejorá. El artículo ha sería la primacía en la herencia. Y en este caso, como tenemos el verbo bazá, que es un verbo transitivo que transmite la acción, necesitamos usar la partícula de transmisión que sería et. Entonces tendríamos hu bazá et abejorá. Ahora, si lo queremos decir en futuro, facilito. Podríamos decir hu yivze et abejorá. Ahí está, fácil, ¿cierto? Y si lo quisiéramos decir en imperativo a alguien, oye, desprecia la primogenitura, tendríamos que decir entonces simplemente bezé et abejorá. Bezé, aborrece, desprecia, ¿verdad? Desprecia la primogenitura, yo te tengo algo mejor, supongamos. Bezé et abejorá. Vamos a ponerle las vocales. Bezé et abejorá. Este ejercicio, aquí me equivoqué con la letra, perdón, aquí es la Vav. Entonces tendríamos hu yivze et abejorá. Así lo pueden hacer ustedes. Y el pasado, hu bazá et abejorá. Hu bazá et abejorá. Ahí está. Hu bazá et abejorá. Ahora cambiemos de pronombre. Este ejercicio que ustedes tienen que hacer en casa. Yo no despreciaré la primogenitura. ¿Quién la hace?
¿Quién construye esa oración, por favor? La voy a poner aquí de tarea y de desafío. A ver quién la construye. Yo no despreciaré la primogenitura. ¿Cómo se diría eso en hebreo de acuerdo a lo que estamos viendo? Ani lo, Voy a escribir aquí. Voy a escribir lo que me diga. Ani lo. y ahí no sé. ¿Cómo es el prefijo del futuro? Y, No, no, dijiste y, no sé qué. para mí, para primera persona, ¿cuál es? Del futuro era, espérate. No. Ay, espérate, no. Empieza con Aleph. Sí, por eso, con Aleph, pero Ani. Por eso, pero mira, A ver. voy a silenciar un poco el micrófono para que se escuche sin problema. Fíjense cómo se hace. Es muy fácil. Ya tenemos la raíz basá como tal. Ya tenemos que son estas tres letras. Basta que agregar la raíz con el prefijo Aleph. Ani lo efze et ha bejorá. ¿Se dan cuenta? Ani lo efze. Entonces ya lo demás es cuestión de carpintería, ponerle las vocales. Ani, lo, ev, son dos sílabas. Evze, ani, lo, evze, et, ha, bejorá. Piensen ustedes. Ani, lo, evze, et, ha, bejorá. Ahí se me fue la U, permítame. Ok. Ahí está. Basta saber que esta es la raíz y le agregas el prefijo correspondiente al pronombre que tú quieras utilizar. Como vamos a usar yo, el prefijo es la lef. Si vamos a usar tú femenino, tú le vas a decir esa misma expresión. O mejor, vamos a usar el verbo bajar en esta ocasión para ir cambiando un poco el tema. Baja, que baja significa él lloró, ¿cierto? Baja, él lloró. Yo quiero que ahora ustedes traduzcan la siguiente oración. Tú no llorarás por él. Se lo estás diciendo a una mujer, femenino, ¿verdad? Tú no llorarás por él, femenino, vamos a ver. Femenino. ¿Cómo se dice eso? Tú no llorarás por él. Hazlo. Hazlo. Ahí llorará, dijiste, ¿cómo era? Ahí está la raíz. Baja está ahí la raíz. Sí, bajar. Entonces sería, uy, mi madre. A ver, espera. Ay, uva, no era U. No. No. ¿Cuál es el prefijo del futuro para segunda persona? Femenino y masculino igual. Es la tav. Ojo, la tav. Ya tienes que poner enseguida. Si es tú, va con tav enseguida. Hazlo. Entonces tenemos el verbo baja, ¿cierto? Ponemos las dos letras del verbo baja, pero sabemos que el tú femenino necesita un sufijo, que es la yud. Listo, entonces sería atlo tivki y luego ponemos alav, que es por él. Atlo tivki alav. Le ponemos las vocales correspondientes. Atlo tivki. Atlo tivki alav. Ahí está. Así es como se tiene que construir. Voy a volver a la tabla que teníamos compartiendo la conjugación. Miren, esta tabla se la tienen que aprender porque se tienen que caer en cuenta. Y esto lo venimos viendo ya. O sea, yo lo digo así como si ustedes ya lo supieran porque es que deben saberlo. Porque ya pasamos por una conjugación. Y yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir una vez más. Cualquier verbo, cualquiera que sea, en cualquier edificio, si yo te digo que está en futuro, tienes que tener en cuenta que este prefijo de Aleph, de Tav acompañado de Yud al final, o de Yud, o de Tav, etcétera, 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 eso no va a cambiar nunca. Yo les puedo poner el verbo más extraño que ustedes vean y siempre van a saber de quién están hablando. ¿Ok? Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Voy a volver acá a nuestra pizarra.
Y eso es algo que ustedes tienen que tenerlo ya clarísimo, porque ya pasamos por una conjugación. Así que no es excusa de que no, que eso no lo hemos enseñado. Claro que sí. Ahí sí no soy flexible porque ya eso lo vimos. Y no pueden decirme que no lo hemos visto. Sí lo hemos visto. Vamos a ver. Supongamos que yo les voy a escribir este verbo a continuación. Por ejemplo, presten atención. Ese verbo, ¿en qué persona está? O a qué personas puede equivaler. Por ejemplo, así. A él o ella. No. No. Ah, No. espérate, no. Espérate. Sí. El nu es nosotros, pero No. no sé si tampoco, es que me estoy perdiendo. Se está perdiendo. Vamos a ubicarnos y vamos a analizarlo porque yo quiero que eso ustedes lo tengan muy claro. Aquí lo que ustedes tienen que analizar es el prefijo, es una tab. Ya eso te orilla, tú dices, bueno, esto es segunda persona. Ya lo que toca determinar es si es singular o es plural. Y resulta que la terminación na es típica del plural. ¿Ok? Ningún pronombre del singular termina en na. Ninguno. Así que el sufijo te dice el número de la persona. Por lo menos una segunda persona. A menos que también sepamos que esta conjugación de la segunda persona femenino plural se utiliza para la tercera persona femenino plural, que es lo que quiero que noten. Miren, la prefijo tav y la terminación na. Si vamos a nuestra tabla, miren lo que aquí va a estar y se dan cuenta que les estoy diciendo, mira, empieza con tav y termina en na. Ustedes femenino. O si no, en el tercero masculino, ellas. Tiv y na. O sea, tav y na. Ahí está, tav y na. Así que ustedes pueden que no sepan el verbo ni qué significa, pero ya visualmente, si han estudiado bien la primera conjugación que vimos, ya debe ser muy claro, debe estar claro a estas alturas, que si yo combino una tav al principio y una yud al final, eso es sin duda alguna la segunda persona singular femenino. Segunda persona femenino singular. Quiero que nos acostumbremos a hablar de esa manera. Si yo les pongo un verbo, ustedes tienen que saber, eso es una primera persona masculino singular. Eso es una tercera persona masculino plural. Solo por descripción de la conjugación. Aunque no sepan qué significa. ¿Ok? Eso yo quiero que ese sea el objetivo de esta semana. Que aprendan a reconocer en qué persona y en qué número está conjugado un verbo. Solo fijándonos en prefijos y sufijos. Solo ahí. Aunque no sepan qué significa. ¿Ok? Bien. Ya hemos visto el imperativo, que son las órdenes y se deriva del futuro como tal. Y aquí he traído, por ejemplo, unas expresiones con imperativos y con pasados y de una miscelánea. Por ejemplo, Benu et habayitz. ¿Qué significaría Benu et habayitz? A ver. Benu et habayitz es un imperativo. Benu. Miren que se deriva del plural. Tivnu, ustedes edificarán. Bnu, ustedes edifiquen. Edifiquen la casa. Edifiquen la casa. Bnu et habayitz. Bnu. Fíjense ustedes. Bnu et habayitz. Bnu et habayitz. Ahí está. Ahora, si yo digo Bene et beitcha Adonai, ¿qué significa? Bené, hijos o hijo. No. Ay, no. Bene. Bené. Ojo. A ver, sí, edificar también, ¿no? Pero, no sé. Es una orden. Bueno, una orden súplica, ¿no? Bene et beitcha Adonai. ¿Le estás pidiendo al Señor que qué? A ver. Edifica tu casa, Señor. Tu casa. Edifica tu casa, Hashem. ¿Sí ves? Bene et beitcha Adonai, o Hashem. Edifica tu casa, Hashem. Una oración, supongamos que tú estás orando y dices, Bene et beitcha Adonai.
Bene et beitcha Adonai. Ya, edifica tu casa, Adonai. Luego si decimos Bene et hakahal, sería lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo es tu congregación? ¿Cómo era Edifica caja? a la asamblea, edifica la asamblea o esta asamblea, ¿ya? Bene et hakahal. Y aquí, Beni et beitech isha. ¿Qué sería? Beni et beitcha, et beitech isha. Beni et beitech isha. Estamos diciendo casi lo mismo que la segunda oración, solo que con una mujer. Beni et beitech isha. ¿Qué le estamos diciendo a la mujer? Edifica, femenino. El masculino es bené y el femenino es beni. Beni et beitech isha. Edifica tu casa, oh mujer. Aquí está. Beni et beitech isha. Fíjense que para decir tu casa a un hombre es beitja y para decir tu casa a una mujer es beitech. Cambia, porque esto lo vimos nosotros en su momento, los sufijos de pronombres para los sustantivos y constructos, ¿se acuerdan? Entonces tendríamos Beni et beitech isha. Edifica tu casa, oh mujer. Luego tenemos Bene homot Yerushalayim. Esto sale más o menos en un salmo que estaríamos diciéndole a Dios, edifica las murallas de Jerusalén. Bne homot Yerushalayim. La palabra homot, anótenla allí, significa murallas, muros, murallas. ¿Ok? Homot, homot. Luego tenemos Bneina et mishpahatchen. ¿Qué significa esto? Bneina et mishpahatchen. A ver, la palabra mishpaha es familia. Tiene sufijo de gen, que es ustedes. Ahí está, gen. Bueno, es difícil seleccionarlo. Vamos a ver. Ahí está. Edifiquen a ellas, ¿no? No, ajá, edifiquen ustedes, mujeres, ¿verdad? A ellas, sí. Pero La casa. las familias de ustedes. Su familia, anda. Sí, edifiquen la familia de ustedes. Le están diciendo a unas mujeres, ¿verdad? Le dicen, Beneina et mishpahatchen. Eso ya es difícil, ¿cierto? Beneina et mishpahatchen. Así es como se dice. Aquí teníamos un verbo hueco que tiene un imperativo bo'u, uvnu et ha'ir. Bo'u sería vengan, entren. Uvnu y edifiquen la ciudad. Et ha'ir. Bo'u uvnu. Bo'u uvnu et ha'ir. Voy a leerlo de nuevo. Bo'u uvnu, bastante u, et ha'ir. Bo'u uvnu et ha'ir. Y la última, Rahel Bachta al-Baneja. ¿Qué significa? Rahel Bachta al-Baneja. Raquel edificó. Edifica. No, esa no es la raíz. Tampoco, ay, mi madre. Bachta. Basta. Sí, ¿qué es Bachta? Espera. La raíz es... ¿Cuál es la raíz? Bat. ¿Qué significa baja? Baja, ¿qué significa? Lloró. ¿Qué? Lloró. Entonces, Rahel Bachta al-Baneja significa Rahel lloró por sus hijos. ¿Ok? Rahel lloró por sus hijos. Rahel Bachta al-Baneja. Ahí está. Rahel Bachta al-Baneja. Muy bien. Ahora, construyendo el infinitivo. Ojo, que estas frases se las tienen que aprender, ¿no? Tienen que aprender a pronunciarlas y a usarlas. Aquí tenemos ahora el infinitivo.
El infinitivo, como sabemos, está dividido en dos grupos. El infinitivo con la letra lamed, que se llama constructo, y el infinitivo libre o absoluto. En cuanto al infinitivo con letra lamed, el modelo es el siguiente. Tenemos la raíz en rojo, que es la raíz baná, quitándole la H, ¿verdad? Baná. Le agregamos la letra lamed al principio, que la tenemos aquí, y le agregamos el sufijo ot. Ot, fíjense ustedes, hay ot. Entonces la raíz baná queda bastante distinta o irreconocible. De manera que podemos tener el infinitivo livnot, que es edificar. Entonces, si yo digo Bati livnot et habayit, ¿qué estoy diciendo? Bati livnot et habayit. ¿Quién traduce? A ver. Bati livnot et habayit. Bati, que es el verbo ba, entrar, venir, bati, el, bati livnot et habayit. Bati livnot et habayit. ¿Qué significaría? Yo vine, bati, livnot, a edificar, et habayit, la casa. Bati livnot et habayit. Bati livnot et habayit, con el complemento directo de et. Si yo quiero decir mi casa, tendría que en hebreo moderno yo pudiera decir Bati livnot et habayit sheli. Bati livnot et habayit sheli. Pero en hebreo bíblico sería más corto. Sería Bati livnot beiti o et beiti. Bati livnot et beiti. ¿Ok? Esa es la forma. Entonces, este livnot, que es edificar, lo podemos decir, usar como para edificar o por edificar, etc. Bien, y el infinitivo absoluto es el que vamos a encontrar con esta secuencia AO. AO, banó. Banó significaría algo así como a la hora de edificar, con puntos suspensivos, esperando un complemento. Vamos a ponerlo aquí con letra un poco más pequeña. Así, a la hora, perdón, a la hora de edificar, queda pendiente que complementes la idea. ¿Okay? Banó baniti, por ejemplo, puede decir, banó baniti, hombre, a la hora de edificar, yo edifiqué. O sea, cuando se trató de edificar, yo edifiqué. Banó baniti, así se dice, banó baniti. Si vamos a esta tabla de verbos que tenemos al principio, todos estos los podemos decir con AO. Por ejemplo, bajó bajiti, significa hora de llorar, yo lloré. O sea, cuando se trató de llorar, yo lloré. Bajó bajiti. Padó paditi, cuando se trató de redimir, yo redimí. Pagué, compré. Y así sucesivamente. Todos estos verbos que tenemos allí se pueden conjugar de esa manera. Majó, majiti. A la hora de borrar, yo borré. No lo dudé un segundo. ¿Ok? Sucesivamente. Panó, paniti, y así lo pueden conjugar con cualquier pronombre en el pasado y les va a dar igual, o inclusive en el futuro también. Se puede usar ese infinitivo absoluto. Así que vamos a este último ejercicio, ya para ir terminando. Tenemos Bati livnot et habayit hazeh, que ya se los había dicho ahora. Yo vine a edificar esta casa. Bati livnot et habayit hazeh. El otro, Bano evne et habayit hazeh. A la hora de edificar, yo edificaré esta casa. O sea, cuando se trate de edificar, yo edificaré esta casa. Así. Luego tendríamos Adonai ba lifdot otanu min hamavet. Adonai ba lifdot otanu min habayit. Fíjense que el infinitivo lifdot cumple con la regla que dimos aquí, livnot, y es de la raíz pada, que está aquí. Compró, redimió. Está pagando el precio. Entonces en la oración, Adonai ba lifdot,
lifdot, dice Adonai vino a redimir, a pagar precio por nosotros, otanu, min hamabetz, de la muerte. Si nos vino a redimir de la muerte, a comprarnos de manos de la muerte. Es lo que está diciendo. Adonai va lifdot otanu min hamabetz, perdón. Ahora, la siguiente. Isha ivriya va liminshot et hatinok. Isha ivriya va liminshot et hatinok. Significa una mujer hebrea, Isha ivriya, vino a sacar del agua al bebé. Ahí está. Isha ivriya va liminshot et hatinok. Más o menos aludiendo a lo del relato de la hija del faraón y Moisés, y ahí más o menos fijándonos de eso, ¿ok? Bien, entonces tendríamos Hanavi baró bara lehem le David Hamelech. Hanavi baró bara lehem le David Hamelech. El profeta preparó, organizó, a la hora de preparar, preparó pan para David el rey. Hanavi baró bara lehem le David Hamelech. Ahora viene, Hamelech HaMashiach va el haolam hazeh liglot lanu et razei haTorah. Vaya, es una frase larguísima. Miren, y ya la podemos leer. Hamelech HaMashiach, el rey Mashiach, va el haolam hazeh, vino a este mundo, liglot lanu, a revelar para nosotros, et razei haTorah, los misterios de la Torah. Ahí está. Hamelech HaMashiach va el haolam hazeh liglot lanu et razei haTorah. Oye, en la medida que tú practiques eso, va a sonar bastante extranjero, ¿no? Va a sonar un israelí neto. Hamelech HaMashiach va el haolam hazeh liglot lanu et razei haTorah. La otra que viene. Ata lo tzarich livkot od bishbil Shaul. Más o menos lo que le dijo Dios al profeta Samuel con relación a Shaul, ¿verdad? Le dijo, Ata lo tzarich livkot od bishbil Shaul. Tú no necesitas llorar otra vez o más por causa de Shaul. Bishbil Shaul. Ata lo tzarich livkot od bishbil Shaul. No necesitas llorar más por causa de Shaul. Fíjense ustedes. Entonces yo les invito a que memoricemos lo que hay que memorizar principalmente. Que ya la próxima, cuando yo les ponga un verbo y les pregunte qué persona es esta, sin dudarlo alguno ni un segundo, ustedes digan, esto es un verbo tal, tal, etcétera, etcétera. Así, porque de allí es donde vas a constituir el éxito aquí en adelante. Eso es el fundamento del estudio de los verbos, ¿no? Saber, entonces identificar, ojo, estamos en el edificio. Miren lo que vamos a hacer. Edificio es el PAL. Tenemos que identificar número de la persona, número, ¿verdad? Si es singular o plural, ¿cierto? Y vamos a identificar la persona, si es primera, segunda, tercera, ¿verdad? Sea singular o plural. Y vamos a identificar el tiempo. Tiempo, pasado, presente, futuro. Eso lo tenemos que identificar, clarísimo. Entonces, una descripción es cuando yo les pregunte, la definición que yo quiero que ustedes me den es la siguiente, para que nos ubiquemos en lenguaje. Yo les pongo un verbo como, por ejemplo, el siguiente. Por ejemplo, vamos a poner yidhu. Yidhu. Nada más así, visual, sin vocales y sin nada. Ustedes tienen que ser capaces de decirme. Eso es un futuro paal de, ojo, así quiero que definan, futuro paal de tercera persona masculino plural. Así tienen que recitarme la definición gramatical. Acostumbrémonos a eso. Futuro paal de tercera persona masculino plural.
Ahí está. Esa es la definición, la tarjeta gramatical de esta palabra. ¿Cómo se pronuncia? Ah, ¿qué es eso? Se pronuncia yidhu. Yidhu. ¿Y qué significa? Ah, ellos empujarán. Ya, mejor dicho, ustedes hacen eso y vaya, vamos, impresionante. Repito entonces, definición gramatical, como está escrito aquí en el ejemplo, futuro pal de tercera persona, tal. Futuro pal de segunda persona femenino singular. Futuro pal de primera persona masculino plural, tal, etc. Pronunciación, tal. Significado, tal. Eso tiene que ser así como háganse cuenta que están en la escuela de tiro y donde le pongan el blanco le tienen que poner la bala. ¿Ok? Hay que estudiar muchísimo, pero repito, me gustaría mucho más allá de memorizar el vocabulario que se graben estas definiciones gramaticales. Cuando es futuro, cuando es pasado. Si yo les pongo ese mismo verbo, por ejemplo, y les digo dejiten, ¿verdad? Dejiten, así. Vamos a ponerlo con nun, que es menos común. Dejiten, ¿cuál es la definición gramatical de eso? Bueno, vamos a verla. Eso equivale a decir que es un futuro paal, perdón, pasado paal de segunda persona femenino plural. ¿Cómo se pronuncia? Ah, se pronuncia dejiten con N, dejiten. ¿Qué significa? Ustedes, femenino, empujaron. Ahí está, dejiten. Listo. Quiero que en una sola tira, así como esta, quede esa descripción. Así que seleccionen, repito, por lo menos, háganme el favor, por favor. 2 verbos. Conjúguenlos y apréndanse la definición así como está en pantalla. Mejor dicho, hagan una tabla así. Pónganse ahí como una plana. El verbo edge, con esa misma raíz daha. Edge, futuro pal de primera persona singular. Se pronuncia edge, significa yo empujaré. Háganlo, eso hay que hacerlo. Y van a ver que pues vamos a prosperar todavía más en el conocimiento gramatical de la lengua. ¿Ok? Esto es todo por hoy, Javerim. Bueno, Javerot, porque ya no está el hermano José aquí. Así que todas son Javerots. Espero que haya sido claro, ¿no? ¿Está claro o hay alguna duda de lo que he dicho? Ya lo que queda, creo yo, es repetir, ¿cierto? Lo que creo yo es repetir, practicar mucho y bueno, y compongan oraciones. Yo digo, ¿para qué está el WhatsApp? Escriban ahí que si se equivocan se corrige y no hay problema. No, nadie les va a calificar nada, pero hay que practicar, ¿ok? Entonces, bueno, con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima. Que sigan estudiando mucho. Shalom, Leitraots. Shalom.